Una vez más, Emilio Lozoya es parte de una red, es parte de una organización, es parte de un esquema que va más allá de él. Decía el abogado, él no se mandaba solo, lo mandaba el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Quiénes más estarían involucrados en casos de corrupción en Pemex? Las acusaciones en contra de Emilio L., exdirector general de Petróleos Mexicanos, son por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. En el caso de los sobornos de Odebrecht, si se comprobara que parte del dinero fue para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, ¿cuál es el siguiente paso? Hay como dos vetas a seguir. Una tiene que ver con la plausibilidad, ya señalada en su momento por la CEPADE, de que el dinero entregado por Odebrecht a Emilio Lozoya hubiese sido utilizado para financiar campañas políticas, concretamente la campaña electoral de Enrique Peña Nieto del 2012. Hay quien advierte que esto ya prescribió, pero la verdad es que hay delitos en esa dirección que no prescriben. Entonces, desde luego, pues habría que ver si esa operación se llevó tal cual, si en efecto se dinero entró a la campaña, y quienes manejan los finanzas de la campaña podrían pues verse muy rápido involucrados. Sobre la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados y Fertinal por 26.564 millones de pesos, por la que enfrentaría procesos penales, ¿qué se investiga? Está el asunto un poco más complejo, ¿no? De lo que pudo haber sido el cohecho para la venta de agronitrogenados y luego pues de algunas otras elementos del patrimonio de Pemex. Y aquí pues Emilio Lozoya ha dicho que él no estuvo solo, ¿no? Entonces pues le toca a Lozoya, quizá en un arreglo similar al que hemos visto ahora con Genaro García Luna en Estados Unidos, una vez que está en México, intercambiar información puntual sobre quienes le acompañaron en estos actos de corrupción por una pena más blanda, ¿no? En México la verdad es que no se acostumbra a este tipo de negociaciones, pero dada la importancia del caso, creo que valdría la pena. Si Emilio L. no se mandaba solo, ¿quién o quiénes son los involucrados en la compra a sobreprecio de una planta chatarra? Y bueno, pues ahí habrá que ver si son otros funcionarios de Pemex, si son funcionarios de la Secretaría de Energía o incluso de la Presidencia, ¿no? Pues tuvo cómplices y tuvo participación y en algunos casos el aval de funcionarios de mayor nivel que él, como eran los propios consejeros de Petróleos Mexicanos, que dentro del Consejo de Administración de Pemex tiene mayor peso incluso que el director de Petróleos Mexicanos, y el caso concreto del expresidente Enrique Peña Nieto. Ya veremos en el juicio, lo bueno es que es oral, y ya veremos a quiénes vamos a llamar, pero evidentemente en la compra de agronitrogenados el presidente Peña la autorizó. Al menos otras 13 personas del Consejo de Administración de Pemex en 2013 estuvieron directamente involucrados en la compra de agronitrogenados. Entre los integrantes del Consejo se encontraba el expresidente Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya era parte del círculo más alto de toma de decisiones de poder en México. Así es que además de Luis Videgaray, quien entonces era secretario de Hacienda, y Enrique Peña Nieto, bueno, quizá no habría muchos más personajes involucrados. Otro de los miembros destacados eran secretarios de Estado durante ese sexenio. Entre ellos, Emilio L., exdirector general de Pemex, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Pedro Joaquín Cotwell, exsecretario de Energía, y Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Hasta el momento, ninguno de ellos es investigado. Tenemos bastantes expedientes abiertos, miles, te he dado la cifra, 2.000, casi 2.000 expedientes, y evidentemente sí alcanzan las más altas esferas. Todos los expedientes, cuando están abiertos, lo sabes bien, mi estimado Nacho, tienen secrecía procesal, sí. Entonces no te puedo dar más información. Sí. Es lo que nos dijo ayer la secretaria de la Función Pública. El exsecretario de Gobernación y hoy líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo esto sobre Lozoya. Absolutamente nunca. Yo no tenía mayor relación con Emilio Lozoya. No, yo lo sé. Creo que 2 veces siendo yo secretario de Gobernación, platicé con él. 2 veces. Y por supuesto me lo encontraba muchas veces en el gabinete, pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era real.
para ser el secretario de Gobernación. ¿Eh? No era mi área. Bueno. Por su parte, la canciller en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la senadora Claudia Ruiz Massieu, sostuvo que 2 de los servidores públicos deben estar dispuestos a rendir cuentas, incluyendo el expresidente. Destacó que, sea quien sea, tiene que responder a los cuestionamientos de la autoridad y dar la cara a la ciudadanía. Para la senadora Beatriz Paredes, también del PRI, al ser cuestionada sobre este caso, pues bueno, de ella escuchamos solo que se debe aplicar la ley. Desde 2017... Santiago Nieto, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Emilio L. han tenido encontronazos serios. Santiago Nieto empezó a poner el dedo en la llaga de los delitos electorales y lo corrieron de la fiscalía que investigaba los delitos electorales el sexenio pasado. Mire. Debemos mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, y ese es el objetivo central. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, siguió desde 2017 el caso de corrupción que señala a Emilio L. como presunto responsable por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho y defraudación fiscal. Investigaciones iniciadas desde el sexenio pasado, cuando fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales. Emilio Lozoya tuvo manga ancha para hacer el tipo de operaciones tan polémicas como comprar planta chatarra, pero esto avalado por un consejo de administración de Pemex y avalado desde la Presidencia de la República. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ordenó congelar las cuentas del exdirector de Petróleos Mexicanos, las de su mamá, Hilda Austin, quien se encuentra en arresto domiciliario, y de su hermana, Hilda Susana Lozoya. Y es que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la FEPADE, a cargo de Santiago Nieto, tenía en su jurisdicción el expediente del probable delito que Emilio L. cometió al recibir un soborno de la empresa Odebrecht a cambio de contratos. Según el diario O Globo de Brasil, así como Quinto Elemento Lab y el periodista Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción, ese dinero fue destinado a la campaña electoral de Peña Nieto, en la que Emilio L. fungió como coordinador de vinculación internacional. Gertz Manero, en este caso, tendría que haber profundizado las investigaciones, tendría que haber ido a, tendrá que haber ido a hacerlas en los interrogatorios correspondientes a los presos en Brasil, como para poder corroborar los dichos de ellos. En el año 2017, después de las acusaciones hechas al exdirector de Pemex, Santiago Nieto reveló que Emilio L. lo presionó para que lo declarara públicamente inocente en el desvío de recursos para la campaña presidencial de Peña, a lo que se negó. Días después, el 20 de octubre de ese año, a Santiago Nieto le fue solicitada su renuncia como titular de la FEPADE por el recién nombrado encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. En junio de 2017, Emilio L. denunció a Santiago Nieto de sustraer información privada del expediente del caso Odebrecht, que estaba en curso, a lo que Nieto respondió que había hecho anotaciones propias al leer el expediente, que ya era público, y de la carpeta de investigación en contra de él, y que además conocía sus límites como hombre de leyes. De esta manera, gracias a las denuncias del actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en mayo del año pasado, la Interpol emitió ficha roja a petición de la Fiscalía General de la República. En el cambio de gobierno, Santiago Nieto es colocado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera y él retoma esa investigación que ya tenía en la FEPADE y la retoma y la abre a otro abanico de operaciones que habría tenido Emilio Lozoya, ya no solo con esos antecedentes de ser el operador financiero en la campaña de Enrique Peña Nieto, sino lo que hizo al frente de Petróleos Mexicanos. Si el PRI hubiese, por alguna razón, el candidato del PRI hubiera ganado, sin duda que Santiago Nieto ahorita está en la cárcel. Y bueno, pues la vida da muchas vueltas, y hoy quien está en cárcel preventiva en España es Emilio Lozoya. Santiago Nieto le debe a Emilio Lozoya su destitución como titular de la FEPADE y las investigaciones administrativas en su contra. Y efectivamente, como dice el querido tocayo Rodríguez Reina, las cosas cambiaron.